Bueno, yo les hablaré del ciclo femenino, la fecundación y la primera semana del desarrollo embrionario. Para comenzar, hablaré un poco acerca de la ovogénesis. La ovogénesis es la secuencia de acontecimientos por los cuales las ovogonias se transforman en ovocitos maduros. En esta ovogénesis, la maduración de los ovocitos inicia antes del nacimiento y finaliza después de la pubertad y continuará hasta la menopausia. En la ovogénesis, las células sexuales femeninas primordiales, llamadas ovogonias, proliferan mediante mitosis en las primeras etapas de la vida fetal y maduran hasta formar los ovocitos primarios antes del nacimiento. Una característica distintiva es de que los ovocitos primarios están rodeados por una monocapa de células foliculares. Estas células van a segregar una sustancia denominada inhibidor de la maduración del ovocito, el cual, esta sustancia mantendrán a los ovocitos primarios estacionados en la profase y esta finalizará hasta la adolescencia. Una característica interesante es de que estas células van a ser células aplanadas, estas células foliculares van a ser células aplanadas y van a dar lugar a un folículo primordial. Estos cambios forman parte de la maduración prenatal de los ovocitos. Ya después, en la pubertad, el ovocito primario aumentará de tamaño y las células foliculares van a cambiar su morfología, como lo podemos ver, de aplanadas a cuboideas y posteriormente a cilíndricas, lo que dará lugar a un folículo primario. Ya luego, pasado de un tiempo, el ovocito primario quedará rodeado de una zona pelúcida. Que esta zona pelúcida va a ser un cúmulo de material glucoproteico acelular y amorfo. Ya en la maduración postnatal, cada mes un folículo madurará a partir de la pubertad. Como primer paso, termina la profase 1 para dar continuidad a meiosis, y producto de esta primera división meiótica es un ovocito secundario y el primer corpúsculo polar. Hay que recordar que este corpúsculo polar está dado porque se llevó a cabo una división de citoplasma desigual y que este corpúsculo polar es una célula pequeña funcional. Ya durante la ovulación, el ovocito secundario continúa con su segunda división meiótica, deteniéndose hasta la metafase 2. Si un espermatozoide se introduce en el ovocito secundario, se va a completar la segunda división meiótica y se tiene de nuevo una división que posteriormente se va a tener igual una división desigual del citoplasma, quedándose el ovocito fecundado con la mayor parte. Tan pronto como son expulsados los corpúsculos polares, se va a completar la maduración del ovocito. Bueno, ahondando un poquito más acerca del ciclo reproductivo femenino, podemos decir que este ciclo reproductivo femenino va a preparar a la mujer para el embarazo. Comienza a partir de la pubertad y en este van a participar el hipotálamo, la hipófisis, los ovarios, el útero, las trompas uterinas, la vagina y las glándulas mamarias. Cabe recordar que que tiene un mecanismo de regulación mediada principalmente por hormonas, de las cuales podemos mencionar las hormonas gonadotropas, como la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, las cuales van a controlar el ciclo ovárico, es decir, esos cambios que va a sufrir el ovario, y las hormonas ováricas, que son los estrógenos y la progesterona, que van a estimular cambios cíclicos en la estructura y la función del endometrio, lo que se constituye el ciclo menstrual. En este ciclo ovárico van a haber cambios en el desarrollo de los folículos, es decir, ese crecimiento inducido por FSH, la ovulación, esto cuando se rompe el folículo maduro y expulsa al ovocito, y la formación del cuerpo lúteo. La ovulación se va a desencadenar a causa de un incremento de la producción de la hormona luteinizante. El ovocito secundario va a ser expulsado y está rodeado por una zona pelúcida y por una o más capas de células foliculares que se disponen radialmente formando la corona radiada, haciendo un complejo ovocito cúmulo. Y hay que recordar que ya la unión del espermatozoide con la zona pelúcida, en estas interacciones espermatozoide-ovocito, van a ser un aspecto crítico en el proceso de la fecundación. También que cuando no se produce la fecundación van a disminuir las concentraciones sanguíneas de los estrógenos y la progesterona circulantes, y esta reducción hormonal va a dar lugar a la regresión del endometrio y a continuación se vuelve a iniciar la menstruación.
Es importante también mencionar lo referente al cuerpo lúteo. Hay que recordar que es una estructura glandular originada de la ruptura del folículo tras la liberación del ovocito secundario, y está conformado por pliegues originados a partir del colapso de la pared del folículo ovárico tras la ovulación. Algo bien interesante es de que va a segregar progesterona y una cierta cantidad de estrógenos, lo que hace que las glándulas endometriales presenten secreción y preparen al endometrio para la implantación del blastocisto. Si el ovocito es fecundado, el cuerpo lúteo aumenta de tamaño y se convierte en el cuerpo lúteo del embarazo, que muestra un incremento en su producción hormonal. Este se va a mantener funcionalmente activo a lo largo de las primeras 20 semanas de gestación. Pero si el ovocito no es fecundado, el cuerpo lúteo va a mostrar una involución y degeneración, convirtiéndose en el cuerpo lúteo de la menstruación, que más adelante este cuerpo lúteo pues, se va a transformar en un tejido cicatrizal blanquecino que por estas características pues va a recibir el nombre de cuerpo albicans. Retomando esta parte de la fecundación, sabemos que el fenómeno de fecundación se puede dividir en 3 fases principales para su estudio. La primera de ellas es el paso del espermatozoide a través de la corona radiada. En esta va a haber una dispersión de las células foliculares de la corona radiada. Parece deberse principalmente al efecto de la enzima hialuronidasa liberada por el acrosoma del espermatozoide. También algunas enzimas segregadas por la mucosa tubárica parecen facilitar el proceso de dispersión, así como los movimientos de la cola del espermatozoide. En una segunda fase va a ser referente a la penetración de la zona pelúcida, en la cual pues va a haber una fase importante o relevante pues para el inicio de la fecundación, que va a ser el paso del espermatozoide a través de la zona pelúcida. La formación de una vía de paso o la formación de esta vía de paso se va a deber principalmente a la acción de las enzimas liberadas por el acrosoma, como las esterasas, la acrosina, que va a tener un papel o una actividad proteolítica, y las neuraminidasas, que parecen dar lugar a la lisis de la zona pelúcida. Esto va a abrir un camino para que el espermatozoide pueda introducirse en el ovocito. Y la última fase, la tercera fase, va a ser la fusión de las membranas celulares del ovocito y del espermatozoide. En esta, pues las membranas celulares o plasmáticas del ovocito y del espermatozoide se van a fusionar y van a desaparecer individualmente en el área de fusión. La cabeza y la cola del espermatozoide se van a introducir en el citoplasma del ovocito, pero así no ocurre en la membrana celular, es decir, la membrana plasmática del espermatozoide, ni sus mitocondrias. También aquí hay un punto importante, que sería que la penetración del ovocito por el espermatozoide va a activar al ovocito para finalizar su segunda división meiótica y convertirse así en un ovocito maduro. Y también va a dar lugar pues a un segundo corpúsculo polar. Y tras la descondensación de los acrosomas maternos, el núcleo del ovocito maduro se va a convertir en el pronúcleo femenino, y por otro lado, en el interior del citoplasma del ovocito, el núcleo del espermatozoide va a aumentar de tamaño, formando el pronúcleo masculino. Ahora, en el ovocito pues va a contener 2 pronúcleos haploides y se denomina ovótido. Y a medida que estos pronúcleos se fusionan, van a dar lugar a una agregación diploide única de acrosomas, y el ovótido se va a convertir en un cigoto que contiene una nueva combinación de acrosomas distinta a la de sus progenitores. 30 horas después de la fecundación, el cigoto va a tener un proceso de segmentación que va a consistir en la aparición de divisiones mitóticas repetidas, lo que va a incrementar rápidamente su número de células, estas células denominadas blastómeros, y que cada vez van a ser más pequeñas. Esta segmentación va a tener lugar mientras el cigoto atraviesa la trompa uterina hacia el útero. Ya aproximadamente 3 días después de la fecundación va a entrar en el útero una masa celular redondeada y compacta, constituida por 12 o más blastómeros, que ahora se va a denominar morula. Las células internas de la morula van a estar rodeadas por células trofoblásticas.
Ya 4 días después de la fecundación, ya y que una vez haya entrado la morula en el útero, van a aparecer en su interior de esta un espacio de relleno líquido denominado como blastocele. Y a medida que aumenta la cantidad de este líquido en el blastocele, va a separar a los blastómeros en dos zonas. Una capa externa delgada de células denominadas trofoblastos, que van a originar la parte embrionaria correspondiente a la placenta, y un grupo de blastómeros localizados centralmente, denominado el embrioblasto, que es una masa celular interna que va a dar lugar al embrión. Esta fase del desarrollo se va a denominar como blastogénesis, y el producto de la concepción se va a denominar como blastocisto. Ya después de que el blastocisto permanece flotando alrededor, en las secreciones uterinas alrededor de 2 días, la zona pelúcida va a experimentar gradualmente una degeneración y va a desaparecer. La eliminación de la zona pelúcida va a permitir que el blastocisto incubado aumente rápidamente de tamaño. Ya después, al día 20 del ciclo menstrual de 28 días, o bien aproximadamente a los 6 días después de la fecundación, el blastocisto se une al epitelio endometrial y generalmente la zona adyacente al polo embrionario. Y tan pronto como se une este epitelio endometrial, el trofoblasto va a proliferar con rapidez y se va a diferenciar en dos capas, el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. El sincitio trofoblasto, que va a ser la capa más externa, o la capa externa, va a estar constituida por una masa protoplasmática multinucleada en la que no se disciernen los límites celulares. Y prácticamente pues esto sería lo correspondiente a la primera semana. Continuamos con la segunda semana del desarrollo embrionario. Mientras se produce la implantación del blastocisto, se dan grandes cambios morfológicos en el embrioblasto. El trofoblasto se divide en dos capas. El trofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Mientras más se implanta el blastocisto, aumenta la cantidad de trofoblasto que conecta con el endometrio, mientras el blastocisto se diferencia en estas dos capas. El citotrofoblasto forma células nuevas que van migrando hacia la masa mayor del sincitiotrofoblasto, y eso hace que vaya penetrando más en la mucosa uterina. Tenemos que nuestro disco embrionario bilaminar está constituido por el epiblasto y el hipoblasto. De este disco embrionario se originan tres capas germinales que forman los tejidos y órganos del embrión: la cavidad amniótica, el apnios, la vesícula umbilical o el saco vitelino, el tallo de conexión y el saco coriónico. El sincitiotrofoblasto se infiltra en el tejido conjuntivo endometrial y así queda incluido completamente en el interior del endometrio. Aparecen lagunas de sangre. El blastocisto se hunde bajo el epitelio endometrial y la solución de continuidad correspondiente queda cubierta por un tapón de cierre. Se forman redes lacunares por la fusión de las lagunas adyacentes, glándulas erosionadas, ese es el tapón de cierre, y nuestra red lacunar, y nuestra vesícula umbilical primaria, como el apnios. El sincitotrofoblasto va a estar produciendo hormona gonadotrófica coriónica humana, que mantiene el cuerpo lúteo en el ovario para que produzca progesterona y estrógeno. Así, el endometrio no se desprende y no se corre el riesgo de perder el embarazo. El mesodermo extraembrionario aumenta de volumen y aparecen espacios celómicos extraembrionarios aislados en su interior. Estos espacios se fusionan rápidamente, formando una gran cavidad aislada, el celoma extraembrionario. Este celoma desdobla el mesodermo extraembrionario en dos capas: mesodermo somático y mesodermo esplácnico. El mesodermo extraembrionario y las dos capas de trofoblasto forman el corión. El celoma extraembrionario se denomina ahora cavidad coriónica. Las células hipoblásticas de una zona localizada adquieren ahora una configuración cilíndrica, y es así que forman una zona circular gruesa denominada la placa pecordal.
La placa precordal indica la localización de la boca y es un elemento organizador importante en la región de la cabeza. Y con esto finalizamos la segunda semana del desarrollo embrionario para darle paso a la tercera semana. La tercera semana del desarrollo embrionario ocurre durante la semana siguiente a la ausencia del primer periodo menstrual normal. Durante la tercera semana se diferencian las 3 capas germinales a través de las cuales se forman todos los tejidos y órganos embrionarios. Durante esta semana ocurre la gastrulación, que es el proceso a través del cual se forma el embrión. Las 3 capas germinativas, que son las estructuras precursoras de todos los tejidos embrionarios, se establece la orientación axial. La gastrulación representa el comienzo de la morfogénesis, desarrollo de la configuración o forma del cuerpo, y es el acontecimiento más importante durante la tercera semana. En la tercera semana, el embrión puede denominarse gástrula. Cada una de las 3 capas germinativas da lugar a tejidos y órganos específicos. Por ejemplo, el ectodermo embrionario origina la epidermis, los sistemas nerviosos central y el periférico, los ojos y los oídos internos. También origina la formación de las células de la cresta neural y a través de ellas muchos de los tejidos conjuntivos de la cabeza. En el endodermo embrionario da origen a los revestimientos epiteliales de los tractos respiratorios, alimentario, gastrointestinal o digestivo, incluyendo las glándulas que se abren hacia el interior del tracto gastrointestinal y las células glandulares. En el mesodermo embrionario da origen a los músculos esqueléticos, las células de la sangre y los revestimientos de los vasos sanguíneos. El músculo visceral, los revestimientos serosos de todas las cavidades corporales, los conductos y los órganos de los sistemas reproductor y excretor, y la mayor parte del sistema cardiovascular. En el tronco es el origen de todos los tejidos conjuntivos, incluyendo el cartílago, los huesos, los tendones, los ligamentos, la dermis y el estroma, que es el tejido conjuntivo de los órganos internos. La línea primitiva es el primer signo morfológico de la gastrulación. La línea primitiva es el resultado de la proliferación y el movimiento de las células del epiplasma. Tan pronto aparece la línea primitiva, es posible identificar en el embrión el eje craneal caudal, los extremos craneal y caudal, las superficies dorsal y ventral, lados derechos e izquierdos. La línea primitiva muestra cambios degenerativos y desaparece hacia el final de la cuarta semana. Otro proceso que ocurre en la tercera semana es la formación de la notocorda. El proceso notocordal crece cranealmente entre el ectodermo y el endodermo hasta que alcanza la placa precordal, una pequeña zona circular constituida por células endodérmicas cilíndricas en la que se fusionan el ectodermo y el endodermo. El mesodermo precordal es un grupo celular mesenquimal situado rostralmente a la notocorda. La placa precordal origina el endodermo de la membrana orofaringea localizada en la zona de la futura cavidad oral. Hola, ¿qué tal? Me toca hablarles sobre la cuarta semana de desarrollo embrionario. Aquí tenemos que en esta semana se producen cambios muy importantes en la configuración corporal. Vemos que al principio el embrión es una estructura casi recta que va a mostrar entre 4 y 12 somitas, y esto va a dar origen a elevaciones evidentes en la superficie. Dicho lo anterior, aquí tenemos una visión dorsal de un embrión de 5 somitas. Es de aproximadamente 22 días de gestación. Aquí podemos observar los pliegues neurales y el profundo surco neural, y los pliegues neurales de la región craneal se han engrosado y forman el primordio del encéfalo. Bueno, aquí tenemos una representación esquemática de las estructuras que se mostraron anteriormente, solo que aquí los pliegues neurales se han fusionado en la parte opuesta a los somitas, y esto es para formar lo que es el tubo neural, o como se llamaría, el primorio de la médula espinal en nuestra región. Aquí tenemos la vista lateral de un embrión de 26 días. Se puede notar ya la aparición de los esbozos de los miembros superiores. Esto quiere decir que el neuroporo rostral se ha cerrado y el neuroporo caudal está en fase de cierre. También son visibles 3 pares de los arcos faringeos. Es bien visible la prominencia cardíaca
y el embrión tiene una forma de C. Otro punto destacable es que el proencéfalo causa una elevación destacada de la cabeza y el plegamiento del embrión hace que presente una incubación en forma de C. Y también se pueden ver las placodas aóticas y estos son los primordios de los oídos internos y también son visibles. Con la imagen anterior de la vista lateral del embrión, después se hizo un corte sagital para poder explicar las siguientes partes. A partir del corte sagital podemos identificar más detalladamente lo que es la formación del corazón, la notocorda, el plegamiento craneal, que va a ser parte también de la formación del cerebro, la vesícula umbilical y donde va a estar también colocado el cordón umbilical. El amnios va a estar situado en la parte que está señalada. El alantoides también va a ser muy importante porque va a formar lo que sería va a ser parte de la placenta. Este es un corte transversal de la anterior imagen explicada para que aquí podamos ubicar mejor lo que es el ganglio raquídeo marcado con amarillo, el intestino medio que va a ser formado aquí como una placa central, las somitas marcadas con una línea morada, el tubo neural marcado con una línea verde, la notocorda, que es ese punto que está en medio de la imagen, punto negro, el mesenterio dorsal, que va a dar también cavidad, que esté conectado al intestino medio. Quinta semana. El embrión tiene una forma de C. Su longitud aproximada es de 4 a 6 milímetros. Los cambios corporales en la quinta semana son menores comparados con las semanas previas. Sin embargo, va a destacar el crecimiento rápido de la cabeza, y esto es debido al desarrollo del encéfalo y de las prominencias faciales. Pronto también la cara va a establecer contacto con la prominencia cardíaca o del corazón. El segundo arco faríngeo va a crecer rápidamente, comparado también con el tercero y el cuarto, formando una depresión llamado seno cervical. También se van a observar las crestas mesonéfricas, que van a indicar la localización de los riñones mesonéfricos, y aquí se van a llevar a cabo las funciones excretoras provisionales, se encuentran en esta zona. También vamos a observar los esbozos de los miembros inferiores y también los esbozos de los miembros superiores en forma de aleta. También podemos observar lo que son las flecolas cristalinianas y también la precola nasal, además de que el neuroporo caudal ya se ha cerrado, y vamos a observar en su eminencia caudal que va a tener forma de cola. En la sexta semana hay movimientos espontáneos, espasmos del tronco y extremidades. Respuesta refleja el contacto. Diferenciación de las placas de las manos. Aparecen rayos digitales en las placas. Desarrollo 4 y 5 días después del desarrollo de los miembros superiores. Entre el primero y segundo arco faríngeo tenemos la hendidura faríngea. Alrededor de estas aparecen los montículos auriculares, futuras orejas y meato acústico externo, conducto auditivo exterior. También está la hernia fisiológica. Las asas intestinales se introducen en el celoma extraembrionario y causa rapidez en el crecimiento de las asas intestinales. El bebé ya mide entre 3 y 5 milímetros y no llega a pesar 1 gramo. Comienza a sobarse lo que sería la nariz, ojos y boca. Su cabeza es sensiblemente mayor en comparación con el resto del cuerpo. El corazón del embrión en la semana 6 de embarazo está formándose y ya tiene 2 vasos sanguíneos. El corazón de un feto late muy rápido, escucha un latido a 150 latidos por minuto. Séptima semana. Los miembros van a experimentar cambios considerables durante la séptima semana. Van a aparecer las zonas de separación entre los rayos digitales de las placas de las manos, y estos espacios van a definir con claridad los dedos de las manos y más adelante de los pies. La comunicación entre el intestino primordial y la vesícula umbilical va a quedar reducida a un conducto relativamente fino.
el conducto onfaloentérico. Al final de esta semana se va a iniciar la osificación de los huesos de los miembros superiores. Bueno, como vemos en la imagen, el embrión representa 48 días aproximadamente y vemos que son visibles la oreja y el conducto auditivo externo. También podemos observar la posición baja de la oreja. Al igual que los rayos digitales ya son visibles en el pie y que la mano es grande y muestra espacio abiertos entre los rayos digitales, lo cual nos indica que ya está en desarrollo de los dedos. Y la prominencia del abdomen se debe principalmente al gran tamaño que tiene el hígado. A mí me toca hablarles de la 8ª semana del desarrollo humano. A partir de la 8ª semana podemos ver que el aspecto externo del embrión, que ahora se va a llamar feto, está influido notablemente por la formación del encéfalo, el corazón, el hígado, los somitas, los miembros y las orejas. La nariz y los ojos ya comienzan a tener forma. Y aquí podemos ver que ya los dedos de los pies están separados, el cordón umbilical está más desarrollado para que pueda nutrirse desde aquí lo que es el feto. La boca ya tuvo su despliegue por completo y fue separado para que tuviera esta forma que todas las personas tienen. La nariz también ya tiene forma, los párpados aparecen y ya podrá parpadear el nuevo producto. También es notorio el plexo vascular del cuero cabelludo y la formación de las orejas ha sido terminada también. Un cambio muy importante que sucede en la 8ª semana es que se forma la piel del embrión, del feto, la cual es translúcida y se deja de ver el esqueleto, que está formado por cartílagos suaves. El corazón ya posee 4 cámaras y estas se diferencian de las válvulas aórtica y pulmonar. La sangre se bombea de manera muy fuerte y acelerada. También se comprueba de cómo los brazos y las piernas del feto se han alargado y es posible distinguir las manos y los pies. Los dedos se empiezan a formar y también permanecen unidos por las membranas y los codos ya son visibles.